¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Creo que nosotros que nos dedicamos a la enseñanza de la Escritura y a la explicación de la Escritura de manera permanente, debemos tener este tipo de conceptos bastante claros. Una, porque además somos hombres que dependemos mucho de la conciencia. Cuando sentimos mal, no damos el máximo. Entonces, si yo siento que no tengo una preparación adecuada, de pronto pienso que dedico mucho tiempo a la parte académica y que de pronto he dejado de lado la parte que yo llamo espiritual. Entonces yo cuando me exponga o hable me voy a sentir desautorizado. Y viceversa, si yo me dedico solamente a la parte que considero es espiritual y dejo de lado la académica, entonces me voy a sentir desautorizado por ignorante. Entonces siempre vamos a tener un problema. Por eso el Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Creo que nuestro problema es el aprender a tener un balance, a ser personas equilibradas, de tal manera que ni a derecha ni a izquierda, sino por la línea del medio, podamos abordar todo lo que es el ministerio que Dios nos ha encomendado, y mucho más el ministerio de la palabra. Dice que el entendido, el sabio, el que sabe la interpretación de las cosas, es persona admirable. ¿Quién como este hombre que sabe la declaración de las cosas? ¿Cómo voy yo a saber la declaración de las cosas si no me intereso por investigarlas? Dice que los de Berea eran más nobles, porque ellos investigaban a ver si estas cosas eran así. Entonces yo, si quiero ser un hombre noble, si quiero pararme aquí ante un grupo de personas y hacerlo con altura y con nobleza, debo asegurarme que sé cómo fue, si fue así o si no fue así. Si no, seré un hablador y nada más, o repetiré lo que otros dicen sin saber si lo que ellos dicen es verdad o no. A veces me he encontrado personas que dicen: es que la traducción griega, y yo, bueno, pero vamos a hacer una cosa, ¿tú sabes griego? Bueno, no. Porque yo no puedo hacer un argumento, montar un argumento sobre otro argumento. Tú podrías citar lo que otro dijo, pero no montar un argumento como si fuera mío, cuando yo realmente no desconozco el idioma griego. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? El que lo quiera usar, estúdielo, y entonces podrá usarlo con propiedad. Si no, diga: bueno, dijo un erudito, que puede estar bien, puede estar mal, pero digo esto. Pero nunca podemos usar con propiedad lo que nosotros realmente no sabemos. La Biblia dice que de lo que sabemos, hablamos. Así que no hablemos de lo que no sabemos, y para poder saberlo hay que estudiarlo. No hay otra manera. Yo quiero abordar primero el punto de la importancia que tiene el conocimiento y estudio de la palabra de Dios. Creo que eso es lo primero. Es el primer paso. Luego veremos el estudio metodológico propiamente dicho, y luego la trascendencia espiritual que tiene el estudio de la palabra. Creo que esos tres puntos, porque además no hay más tiempo para más, pero vamos a abordar esas tres cosas. Vamos a empezar con el Salmo 119, que ya abordamos, y quisiera hacer notorio a todos los que estamos aquí que el capítulo más largo de la Biblia habla sobre la palabra de Dios. Amén. Así que debe ser que Dios nos estaba dando un mensajito a nosotros acerca de qué es importante para Él y qué debemos tener nosotros en cuenta. El capítulo más largo de la Biblia es un escrito sobre la palabra, la importancia de la palabra de Dios. Eso es un mensaje que de por sí debe impactarnos. Antes de cualquier cosa, y lo digo
con toda convicción. Antes de cualquier cosa está la palabra de Dios. Porque cualquier experiencia que nosotros tengamos debe estar fundada en lo que la palabra dice. Así que la experiencia espiritual que podemos tener debe depender de lo que la Biblia enseña sobre esa experiencia. Vamos a mirar aquí el verso 9 y el verso 11, que es muy conocido por nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Usted puede tener todas las recetas que quiera. Yo me puedo inventar una, la iglesia pentecostal se puede inventar otra, la bautista otra, los católicos otros, pero la Biblia dice que el joven limpia su camino guardando su palabra. Y dice aquí, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. A mí me impactó mucho una vez que tuvimos que suspender a un supervisor porque había cometido pecado. Y él decía, no entiendo cómo me pasó esto, porque yo hice, y nos citó las cosas que había hecho de prácticas espirituales, entre comillas, para no ceder al pecado, pero no fue posible, cedió al pecado. Porque nosotros queremos resolver el pecado con lo que la Biblia no dice que se resuelve. Nosotros tenemos una idea y queremos exponer esta idea. Pero él dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios atesorada en el corazón tiene la importancia de guardarnos del pecado. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Proverbios 28, verso 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nosotros tenemos que entender de una vez por todas que toda nuestra práctica cristiana depende del conocimiento de la Escritura, de la reverencia por la Escritura y del amor a la Escritura que nosotros tengamos. El que no ama la verdad, Dios le envía un espíritu de error para que crea la mentira. Entonces, la Biblia dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y en Mateo el capítulo 7, el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Jesucristo está diciendo una cosa que para nosotros debe ser muy impactante. Dice, el que me oye estas palabras y las practica.
compara a un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. Eso quiere decir que las casas no se caen porque haya tempestades, porque soplen vientos, ni porque los ríos den con ímpetu contra ellas. Las casas se caen porque están mal edificadas. Están edificadas sobre la arena y no sobre la roca. Así que la estabilidad de la vida cristiana dependerá de la atención que nosotros le prestemos a las enseñanzas de Jesucristo, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Mi firmeza, mi estabilidad a través de los años, y creo que los que tenemos años de vivir la vida cristiana, hemos descubierto eso. De pronto, en un momento determinado en que estuvimos a punto de doblegarnos, alguna escritura surgió a nuestro corazón, como Dios diciéndonos, recuerda. Amén. ¿Cierto? Una vez yo fui con hermano Julio Manjarreza a hacer una diligencia, llegamos como una tienda de un mercado y la mujer estaba ahí. Entonces él empezó a hablar sobre un culto, iba a hacer una reunión y ella dijo que la casa estaba a la orden, etc. Cuando salimos, yo le dije a él, esa mujer es una buena. ¿Por qué? Digo, porque la Biblia dice que la mujer mala arrastra sus palabras. ¿Verdad? Yo nunca estuve en el mundo, nunca estuve en un prostíbulo, nunca anduve con mujeres de esa clase, no tenía ninguna razón para conocer qué tipo de persona era, pero la palabra de Dios me había instruido. Amén. Amén. Y me había enseñado, porque estos proverbios fueron dados para dar sagacidad a los simples. Amén. Para dar sagacidad a los simples. Entonces uno de pronto ignora esas cosas, pero la Biblia le ha formado un criterio que lo guarda. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, resumiendo este primer peldaño, nosotros debemos estar convencidos, hermanos, de la importancia que tiene la palabra de Dios. No es una pérdida de tiempo, no es un tiempo mal invertido, ni pudiéramos haberlo invertido mejor. El tiempo que nosotros dedicamos en estudiar, no pasar por encima, sino estudiar, prestar atención. Toda esa palabra quiere decir algo de concentración, en el que yo presto todo mi ser, todos mis sentidos, toda mi interioridad, toda mi intelectualidad para percibir lo que Dios pretende decirme. Eso va a hacer que yo construya mi casa sobre la roca. Si un ministro tiene esto claro, entonces va a saber cómo manejar un culto, cómo manejar la iglesia, en qué va a hacer énfasis. De pronto ustedes no son muy conscientes porque viven en Colombia y la mayoría se mantiene aquí todo el tiempo. Pero uno de los avivamientos más grandes que ha habido en el mundo está sucediendo en Colombia. Eso no es mentira, ni crean que estoy exagerando. Amén, hermano, amén. Uno de los últimos avivamientos del mundo ha sido el colombiano. Nosotros que tenemos obra misionera en otros países, yo veo que en las reuniones, en las asambleas, alguien pide la palabra, hermano, pero ¿cómo es posible? Para ganar los 20 personas estamos gastando millones, cuando aquí millones nos producen un montón de almas. Bueno, aquí los millones no producen ni un alma ni allá tampoco. Aquí las almas se están convirtiendo porque hay un evento en curso. Amén. Y son los mismos colombianos que están predicando allá. Oran igual, predican igual, creen igual, pero la gente no está reaccionando igual. Entonces, tenemos que entender que algo está sucediendo. Amén. ¿Cierto? Y refiriéndose a esa situación nuestra,
me han hecho muchas preguntas. Una de ellas me han preguntado es, ¿a qué le atribuye usted, hermano, lo que está sucediendo en Colombia? Porque yo he estado en Irlanda, en convenciones donde se ha discutido evangelismo, en Estados Unidos, en el Canadá, en este tema se ha discutido. Entonces la gente analiza, bueno, ¿por qué? Para tratar de pasar el método, si es posible. Una de las cosas que yo he respondido, porque además, como miembro del consistorio, cada vez que hacemos las entrevistas a los que se van a ordenar, una de las preguntas es ¿dónde se ubica usted ministerialmente, por ejemplo? ¿O qué es lo que a usted le gusta más hacer? Yo creo que un 80 o 85% de los pastores dicen la enseñanza. La enseñanza. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de la iglesia en Colombia. El amor por la palabra y la enseñanza de la palabra. Amén. Aleluya. No digo que es el único, pero digo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene la iglesia colombiana. Amén. Que nosotros hemos percibido que la enseñanza de la palabra de Dios ilumina el corazón. Amén, amén. El mandamiento es luz. La enseñanza, ¿cierto? Y como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no hay duda, la importancia de la palabra de Dios es indiscutible, es fundamental, y usted no puede. Antiguamente decíamos, un culto fue tan bueno que no hubo ni predicación. Bueno, gracias a Dios ya no decimos eso, aunque ojalá el culto sea tan bueno que parezca que no va a haber predicación, pero de todos modos tiene que haber predicación. Tampoco es bueno que dice, aquí cantan mucho, y el tiempo de la palabra, es que usted puede cantar bastante y también dar el tiempo de la palabra, eso no riñe lo uno con el otro. Amén. A menos que usted se quiera ir rápido. Si no, es que el culto dura una hora y déjelo si quiere hora y media, déle media hora cantando y alabando al Señor y una hora predicando, está bien. Pero eso sí, lo que no podemos ser una cosa o la otra es quitarle la importancia capital que tiene la enseñanza de la palabra, porque ese es el pensamiento de Dios. Amén. Lo que Dios piensa lo dejó escrito aquí para que nosotros lo demos a otros. A Dios le ha parecido bien salvar a las almas no por hacer cultos de conciertos y cosas así, ¿verdad? Que todo eso es bonito, estamos en contra, yo también he dicho conciertos. Pero cada cosa en su sitio. A Dios le ha parecido bien salvar a las almas por la locura de la predicación del Evangelio. Me decía el hermano Larsen, no por una predicación loca, ni por la predicación de locuras, sino por la locura de la predicación. Y es verdad que sí, nos metió eso en la cabeza. Por decía cada vez. Pasemos al otro aspecto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que ustedes conocen muchísimo. Segunda de Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio sistemático de la palabra de Dios se impone si nosotros pretendemos llegar al fondo del conocimiento de la verdad. Si nosotros queremos mantenernos con un conocimiento superficial, entonces, hermano, ni siquiera le perdamos el tiempo a este coloquio, que para hablar superficialmente no hay necesidad sino despertarse, abrir la Biblia y decir, donde caiga el dedo ahí. ¿Cierto? Pero si usted lo que pretende es ir a la iglesia responsablemente, a los creyentes, enseñarle lo que usted sabe que va a ser su salvación, su perdición, y quiere decírselo lo mejor posible porque es Dios que lo mandó a hablar y está ministrando usted para el Señor, entonces la cosa es diferente.
Hay gente que tiene mucha prisa en la presencia de Dios y a la presencia de Dios no se va con prisa. Ni estoy allí para quedarme ni para irme. Estoy allí para hacer lo que tengo que hacer. Y cuando termine de hablar, termino de hablar. Ni antes ni después. Entonces, nosotros necesitamos entender que el estudio de la palabra de Dios, si la palabra de Dios es importante, el estudio tiene que ser muy importante, porque es una materia importante. Este versículo en inglés dice estudia, no dice procura, dice estudia para presentarte aprobado ante Dios. Y ese es el sentido, porque al final el verso concluye diciendo para que haga trazo recto de la Escritura, para que haga aplicación correcta de las verdades. Entonces nosotros necesitamos estudiar, y la palabra estudiar no quiere decir leer, quiere decir investigar, insinúa el método, porque estudiar es tomar una materia y organizarla para fijarla en el conocimiento mío y del otro. Entonces yo tengo que tener un método para poder estudiar la palabra de Dios. Estudia para presentarte aprobado, haciendo trazo recto, aplicando correctamente la palabra de Dios. Toda la Escritura es buena, pero toda la Escritura no sirve para todo. Uno va a una farmacia y dice, quiero Formitrol, yo uso las pastillitas para la garganta. Y yo veo que la persona va directamente, hay un poco de cajoncitos. Y si una farmacia bien organizada, abre el cajoncito y dice, no hay. O dice, sí, como lo quiere un sobre, quiere una cajita, porque sabe dónde está. El hombre de Dios debe estar orientado. Esta mañana oí un conferencista por la televisión, decía, orientar quiere decir tener una dirección precisa, saber para dónde voy, ubicarme. Entonces, el hombre de Dios tiene que estar ubicado, saber para dónde va. Si yo tengo enfrente a un pecador, ¿para dónde voy? Algunos se puede discutir con él la unicidad, pero no es tiempo de discutir la unicidad con él. Amén. El bautismo en el nombre de Jesús tampoco. Tiene nuestra orden de bautismo en el nombre del Señor con él. Él es un pecador y lo único que él necesita es arrepentimiento. Y lo que lo va a llevar al arrepentimiento, porque lo dice la Biblia, es el conocimiento de la benignidad de Dios. Así que llévelo al Calvario, donde se muestra la bondad de Dios. La benignidad de Dios es la que me guía al arrepentimiento, dice la Biblia. Pero si usted le habla del infierno y se gasta una hora haciendo una explicación de lo malo que es el tabaco, entonces mejor empléese usted en una empresa donde se haga promoción contra el consumo del tabaco. Nosotros estamos en otra cosa, estamos llevando gente al reino de los cielos. Amén, amén. Así que no necesitamos alcohólicos anónimos, ni fumadores desconocidos, ni nada de eso. Nosotros estamos llevando a la gente a los pies de Jesucristo. Entonces el hombre de Dios debe estudiar la Escritura de tal manera que la tenga clasificada. ¿Usted qué tiene? Tos. Aquí tiene para eso. No, miedo de la rodilla. Aquí tiene para el dolor de rodilla. Por ahí las Biblias vienen con escrituras que usted cuando está desesperado, cuando está triste, cuando está enfermo, ¿verdad? Bueno, más o menos es la idea. Tener clasificados los conocimientos para saber cómo aplicarlos. Amén, hermano. Así que no se trata solo de hablar, se trata de hablar con dirección, orientado, saber para dónde vamos a llevar a la persona. Y para hacer eso, hermanos, hay que estudiar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que hace trazo recto.
de la palabra de Dios. Así que el estudio supone que yo le dedico tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Antes en la palabra, en la ley de Jehová está, y en su ley. Entonces, la palabra meditación nos da la intensidad de la acción. Porque meditar no es pensar ligeramente. Meditar es concentrar mi atención en algo específico, sacarle tiempo, leer por debajo, examinar, ver qué quiere decir y por qué lo quiso decir. El que no lo hace, habla ligeramente y siempre se equivoca. Siempre termina equivocándose y diciendo torpezas. Pero la Biblia dice que medita, reflexiona. Yo creo que nosotros hemos perdido la costumbre de meditar. Los que tienen internet dicen: voy a estudiar sobre el arrepentimiento, enciclopedia tal, diccionario tal, Biblia de no sé quién, Biblia tal, la otra versión, Biblia en griego, y reúne un poco de cosas y el programa le saca una hoja con todo y ya, listo, ya. Ojalá se dañaran todos los computadores, a ver cuánto van a practicar el sí. Ahí está el libro. Un pastor nos llevó a su oficina y mostró el programa que tenía. Tengo aquí la Septuaginta, tengo aquí la versión de las Américas, tengo aquí la versión de los 70, tengo aquí la versión de no sé qué, y nos mostró bien, pero estaba en fornicación. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. No necesitamos que la Biblia esté guardada en el computador, necesitamos que esté guardada aquí, porque el Espíritu Santo, cuando venga, nos traerá a la memoria. No nos va a enseñar lo que no sabemos, sino que nos va a traer a la memoria, nos va a recordar lo que sí sabemos. Así que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios para no pecar contra Él. Y esta palabra es para meditarla, hermanos. ¿Y por qué dirías? Yo no podía entender por qué un hombre viene corriendo a Jesús y dice: Señor, te seguiré. Y Jesús le dice: las zorras tienen plumas y las aves de los cielos tienen. Pero el Hijo del Hombre dijo: ¿y por qué si el hombre viene a entregarse? ¿Qué tiene que ver eso con zorras y con cuevas y con nidos? Y por mucho tiempo le di vueltas y la única cosa que yo concluyo es que el Señor Jesús le conocía el corazón y sabía detrás de qué venía ese Señor. O venía a arrepentirse. Venir a buscar las prebendas del reino. La casa sin cuota inicial, la beca, los carros, la EPS, la UPS. Téngale cuidado, hermanos. Téngale cuidado que nosotros estamos detrás de otra cosa. Todo lo demás, Dios nos bendiga, pero tenemos algo detrás de lo que vamos. Meditemos en eso día y noche. Aleluya. El estudio tiene que ser metódico y no le tenga miedo. Es que uno a veces dice: no, pero ese método suena como muy frío, como muy esquemático. Bueno, es que esto es esquemático. Escuche esta introducción tan linda. Y esto es una lección, yo diría que muy bien plantada. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber
investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Yo creo que esta es una lección muy bien presentada. Nos dejó Lucas una lección de cómo hacer un trabajo metódico, académico y sin renunciar a la inspiración de la palabra, porque esos versículos están inspirados por el Espíritu Santo, si creemos eso en la Biblia. Hermanos, la inspiración no es lo que yo escribo, la inspiración es lo que me mueve, lo que me ilumina, lo que me da la habilidad. No le tenga miedo al ejercicio académico, porque no riñe con la unción. La unción no tiene nada que ver con eso. La unción me va a ayudar a yo hacer el trabajo académico mejor. ¿Comprende? Lucas nos está dando una lección, como quien dice, para chuparse los dedos, de cómo hacer una investigación académica y espiritual a la vez, y dejar escrito lo que debe ser. Me pareció bien escribirlo después de haberla investigado ordenadamente. Así que este evangelio debe ser un libro muy ordenado, porque el hombre que lo hizo le sacó tiempo. Todos últimamente quieren escribir libros. Yo les digo terror escribir un libro, pero yo sí quisiera que si usted sabe escribir un libro, antes de escribir, prepárese un poquito para escribir, no para saber lo que va a escribir, sino para escribir. Porque, me perdonan, pero algunos no son muy libres. No son muy libres. Y no está bien que yo le cobre 10,000 a alguien por algo que no vale 3. No está bien. No está bien. Entonces, está muy bien que escribamos y creo que debemos escribir, pero eso sí, con responsabilidad. Yo con un muchacho me dice, mi hermano, ¿cuánto vale? 8,000 pesos. 8,000 pesos. Ah, no, los de fulano de tal valen 10, 12. Hombre, es que fulano de tal es un cantante preparado, toca un instrumento bien tocado, trajo 10 músicos y todos estaban en vivo y en directo y son unos especialistas. Yo estaba oyendo a Bonilla, entonces una señora empezó a tocar la pandera y me quedé a cantar esta cantaba una pista y yo, señora, yo sé que usted hace correcto, por favor no toque porque es que echa a perder la pista, y me costó $10,000. Entonces un cassette de Bonilla vale 10,000 pesos, pero el suyo puede que no valga 3,000. No porque usted no merezca, sino porque es que la inversión, el trabajo, el arte que tiene no es el mismo. El cassette vale 1,000 pesos y la reproducción vale 500. Así que 1,500 pesos es lo que vale el cassette en sí. Lo otro que se está cobrando es el arte. Y uno tiene que ser humilde. Si yo no tengo esa altura, mi cassette no vale 10,000. Entonces tenemos que aprender a poner las cosas en su sitio. Aquí tenemos un libro que se ha mantenido por siglos, por algo será. Algo será. Quien lo escribió fue el Espíritu Santo, bien escrito. Yo a veces me pongo a leer Romanos o Hebreos, francamente me da gusto leer. Es que uno ve que un capítulo termina con un argumento que da la palabra que sigue con el próximo capítulo para el próximo argumento. Es una técnica muy depurada. Entonces yo pago por ese libro lo que sea. Amén. 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 Gloria a Dios. Porque es un libro. Entonces, lo otro que hacemos son ensayitos. Bueno, ojalá que alguno depure la técnica y salgamos con unos buenos escritores, pero sí debemos ser sencillos, humildes, al saber que nuestro libro nos cuesta un montón de plata. Estamos compartiendo de pronto una idea que sí es importante. La
materiales pronto sí vale la pena. Pero el libro como tal, como obra literaria, pronto ya no está bueno. Entonces, necesitamos ponerle atención al estudio de la palabra. Algunos dicen, yo soy un predicador, para mí nunca me tienen en cuenta. No hables de lo que no te tienen en cuenta. Vete a tu cuarto, mírate al espejo. Dice, ¿por qué no me tienen en cuenta? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Mis sermones son improvisados. Repito 40 veces lo mismo, en media hora. La gente me oye 5 minutos y ya no sabe para dónde voy. Sí, es que uno tiene que aprender lo mismo. Yo saco notas de mis sermones, porque yo de tiempo en tiempo las leo. A veces digo un sermón, este sermón, yo no sé nada. La gente dijo amén y gritó todo, pero el sermón no sé nada. Y tenemos que ser sinceros. ¿Me entienden? Amén, amén. Y entonces nos corregimos, porque algunos sermones realmente son bonitos, pero si no fuera por la gracia de Dios, no hubiera llegado. Yo a veces me pongo a pensar alguna cosa que dije, sobre todo empezar, digo, Dios mío, verdad que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Pero no podemos escudarnos en que Dios de todos modos bendijo a alguien, creyendo que porque lo bendijo es que el sermón estaba bueno. No, a veces Dios bendice, el sermón es pésimo. Yo tuve una experiencia, empezando mi ministerio. Yo empecé a predicar y francamente no me cuajaba el sermón por ningún lado. Yo estaba desesperado porque me daba cuenta que, no sé, decía una cosa y como que no hilaba con la otra. Y entonces cogía por otro lado y no me salía. Y una desesperación impresionante, porque si uno no se da cuenta, bien, pero si se da cuenta, uno se da cuenta que no, aquella noche francamente no está bien. Cuando ya yo vi que iban como 15, 17 minutos, digo, ya cumplí. Ya te ven de angustias. Pónganse de pie, hermanos. Y le iba a decir, vamos a orar para despedir, pero cuando dice así, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, bueno, no vas a dar ocasión para que alguien se arrepienta. ¿Quién se arrepiente? Con lo que yo prediqué hoy no se arrepiente nadie. Y insistí, y Dios me volvió a decir, dale oportunidad, cuando alguien se arrepiente. Y fue, o sea que esas cosas pasan en segundos, porque la mente y el espíritu son cosas rápidas. Y bueno, si alguno quiere entregarse, ni siquiera es para seguir y levante su mano. O sea, la técnica que tenemos los pastores cuando suponemos que no se va a entregar a nadie. Levante la mano en su sitio. La técnica depurada. Cuando uno ve que la cosa está así, dice por si acaso. Les estoy hablando cuando yo tenía 17 años. Eso sé, 31 años. Yo 41. Yo veo tan joven que pensé que era 10 meses. Entonces, en aquella época, hermano, para que se entregara una persona en un culto, eso había que sudar. Sí, es una cosa. El hermano de la secretaria técnica, él no invitaba cada culto, sino cada mes o cada mes. ¿Sí? Que ya viene un grupito nuevo, entonces. Y yo le pido que el que quiera, 7. Uy, una convención. Uy, yo los veía que estaban como conmovidos. Pero yo le hice pasar, así vamos a orar por ustedes. Oramos. Pero créame que yo quedé confundido. Si es que los que están aquí de Barranquilla y los que hayan ido, ¿saben dónde está la iglesia del Bosque? Eso me pasó cuando todavía tenemos los cultos allá abajo, no era hasta el templo, sino más abajo. Y yo vivía en la calle 69D con 38. Había que tomar 2 buses para llegar. Y yo estaba tan confundido y tan preocupado por lo que había pasado, que yo me fui a pie. Yo no podía entender, pero ¿cómo funciona esto? Yo no lo entiendo, porque lo que hablé fue, eso no sirve. ¿Cómo se entregaron 7 personas? Ya llegando por ahí a una tienda que se llama El Guásimo,
cerquita de la casa. Claro. Dios en su misericordia. Y yo quiero que aprendas una lección esta noche. La gente no se convierte por tu oratoria. Yo honro mi palabra. Aleluya. Yo honro mi palabra. Amén. Por eso creo en la palabra de Dios. Amén. A veces nos sale mejor, a veces nos sale peor. Pero procura que sea la palabra, siquiera eso. Y entre más tú depures tu sermón, que se adhiera a los principios de Dios, el efecto será mucho más profundo y duradero. No busque efectos momentáneos, porque eso es un engaño. Ojalá que todos los cultos tuvieran efectos momentáneos bonitos, pero de todos modos nosotros buscamos algo que permanezca. Amén. A veces no resulta tan bonito en el momento, pero la palabra hace su efecto. Amén. Así que mantengámonos ahí. El que medita de día y de noche. Cuando venía Rebeca con el siervo, dice que allá estaba un hombre. ¿Qué estaba haciendo? Meditando. ¿Cierto? Los hombres de Dios se sacan tiempo para meditar. Nosotros no queremos sacar tiempo para pensar. Queremos estar haciendo algo, siempre haciendo algo, porque uno cree que si no está haciendo algo en movimiento, ahora se ha dicho que el que no se mueve está muerto. Todas las plantas que no se mueven están muertas. Eso suena bonito, pero suena verdad. Tampoco ahora va a decir, no, uno quiere estar vivo, entonces me voy a hacer el muerto. Tampoco. No lleguemos al extremo ahora. Ustedes me conocen y saben que a veces somos bien inquietos, pero es que no podemos, los conceptos sí tenemos que tenerlos claros. Sea que haya vivacidad o no, no vamos a estar queriendo que está muerto o vivo solo por la vivacidad, porque la vida no tiene nada que ver con movimiento, aunque a veces se expresa con movimiento. Entonces, vamos a meditar profundamente la palabra de Dios. Vamos a sacarle tiempo, vamos a, como dice el apóstol, a estudiar para presentarnos aprobados, para saber cómo aplicar y hacer trazo recto de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, mira, tráeme los rollos. ¿Y para qué quería los rollos? Pues para estudiarlos. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en el béisbol. En el fútbol. O en el fútbol. No tengo nada contra el fútbol. Amén. Pero la verdad es que algunos le sacan más tiempo al fútbol que a otra cosa, entonces pongamos la cosa en su sitio. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Bueno, es que la lectura no es un hobby, la lectura es una ocupación. Amén. Aleluya. A nosotros nos están pagando vivienda, comida, ropa, todo. No para jugar fútbol, Amén. sino para dedicarnos a la lectura de la palabra, estudiar la palabra. Así que, ¿cómo es posible que yo no voy a saber expresar las cosas si tengo horas para dedicarse al estudio? Si a mí Dios me está dando el tiempo y me dice, no, vamos, yo te voy a poner a todo el mundo a trabajar y tú te me quedas aquí. Pero eso sí, para que estudies. Entonces, hermanos, no hay excusa. Aleluya. Mientras tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, porque el que no se ocupa en la lectura pierde el tiempo. No le tenga miedo al exégesis de la Escritura. Claro que para poder hacer exégesis hay que estudiar la palabra. Para poder hacer estudio de la palabra hay que saber hermenéutica. Y aunque a usted no le guste la palabra, cambie la palabra si quiere, pero hágalo. Porque sí nos hace falta, porque estamos hablando a veces muchas torpezas, porque no queremos aplicar las cosas como deben ser. Cuando resucitó Jesucristo, Él se encontró con unos hombres camino de Maús. ¿Quién se acuerda que hizo Jesucristo en el camino? ¿Cómo? Estaba las escrituras. Vea,
le explicó por las Escrituras a partir de Moisés y por todos los profetas. Oiga, hay que tener un conocimiento muy bueno. Yo no soy capaz de hacer eso. Yo he intentado seguir ese camino que Jesucristo anduvo ese día y no he podido todavía. No he podido. Buscar en la Biblia, en la época de Moisés, donde dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase, tarea. Encuéntralo. ¿Cierto? Entonces, fíjense que Jesucristo, a partir de Moisés y por todos los profetas y los salmos, le explicó a estos dos hombres una exégesis, una clase de exégesis. Y lo mismo hizo Pablo cuando estuvo predicando el Evangelio por ahí. Y Esteban. Así que nosotros, ¿de dónde hemos sacado? No, sacarle tiempo a tanta exégesis. No, sí, Señor. Si eso es lo que hacemos continuamente. Amén. Aunque no lo llamemos exégesis, es lo que hacemos. Si no la estudiamos, la hacemos mal. Entonces estudiémosla para que la hagamos bien. Amén. Los hombres de Dios fueron gente que estudiaron con orden la palabra de Dios. El libro de Daniel, a la gente le gusta decir que se entregó a la oración y encontró la revelación, pero ¿qué hizo antes? Dispuso su corazón a entender. Capítulo 9 de Daniel. Dispuso su corazón y mirando atentamente las Escrituras, comprendió que el tiempo que había predicho Jeremías se había cumplido. Amén. Eso fue lo que lo movió a buscar a Dios para saber la respuesta. Entonces a veces estamos de pronto matando, me perdona la expresión, el piojo al revés. Queremos tener la revelación que tuvo Daniel antes de mirar atentamente en los rollos de lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted o a mí que nos hemos sentado a estudiar la palabra de Dios y hemos terminado de rodillas delante del Señor? Amén, amén. ¿Cierto? Señor. Porque la palabra ha hecho un efecto. Entonces sí creo que el estudio de la palabra es una actividad académica que no podemos sacarle el cuerpo, porque le saca el cuerpo termina equivocándose. No podemos sacarle el cuerpo y debe ser un estudio técnico, lo más técnico posible. Debe ser ordenado, organizado. Debe ser como Dios nos ha enseñado, que lo hagamos como nuestros mayores y antiguos nos dejaron el ejemplo. Y entonces se traduce en un ejercicio espiritual. Yo tengo una creencia muy firme en mi corazón. La gente que no vive bien no es espiritual. No me importa la forma en que parezca, no me importa si lloran, si no lloran, si hablan en lengua. La Biblia tiene una definición de la gente espiritual. El hombre espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual y obviamente lo natural con lo natural. Amén. El hombre espiritual es un hombre balanceado. Amén. Es una persona que saca su tiempo para lo que tiene que hacer, sea de una manera o sea de otra, pero lo hace balanceadamente. Tiene conceptos balanceados. Mete a Dios en su vida, no solo en las horas devocionales, sino en toda hora de su vida. Ese es el verdadero hombre espiritual. Cuando va a enamorar a la novia, cuando va a casarse, cuando va a hacer el negocio, cuando va a comprar un carro, cuando va de paseo, no saca a Dios del negocio. Ese es el verdadero hombre espiritual. El otro o es un carnal porque es todo natural, o es un fanático porque todo es espiritualista. Pero si el hombre es balanceado, acomoda cada cosa en su sitio y hay tiempo para todo. La Biblia dice que tiempo y ocasión acontecen.
El estudio de la palabra es espiritual por la misma naturaleza de la palabra. La Biblia dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la misma naturaleza de la palabra convierte el estudio de la palabra en una actividad espiritual, porque ella es espíritu y vida, no es un libro cualquiera. Este es un libro muy diferente. Señor. Además, la Biblia dice que es como un martillo. Así que el efecto que tiene en mí es de quebrantamiento, de demoler mi naturaleza pecaminosa y humana y natural para ser un hombre de visión espiritual, para ver las cosas desde la perspectiva en que Dios las ve. Ilumina porque es lámpara, es luz. Entonces me da revelación. Y el hombre que tiene revelación es un hombre espiritual, un hombre que percibe la realidad de Dios con la agudeza del Espíritu Santo. La Biblia además es como un espejo. Entonces el leerla se convierte en una actividad espiritual porque me revela mis propios defectos, mis propias falencias, mis propias debilidades y también mis fortalezas. Porque un espejo no solo revela los defectos de una persona. Nosotros se nos ha metido que todo es revelar los defectos. Mírate en la palabra para que veas lo maluco que eres. Pero puede ser que descubra que soy bonito, porque soy un espejo. ¿Verdad? Lo que no debo es cuando me vaya a olvidarme de lo que soy. Recuerda que eres bonito, tienes la imagen de Cristo. Amén, hermano. No dejes que te la echen a perder. Amén. Cuando te vayas de ahí, recuerda que eres un príncipe. Te veías hermoso. Voy a mantenerme así de hermoso. Eso te hará espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, tiene una fuerza viva, creativa, porque somos engendrados por la palabra. Así que si yo estudio la palabra de Dios, yo voy a ser un hombre espiritual, es una actividad espiritual, porque produce efectos espirituales. Porque además me eleva a un plano espiritual donde yo me identifico con Dios en su propia esencia. Porque Dios es su palabra. Todo lo ha hecho por la palabra. Nosotros lo que conocemos de Dios, lo conocemos por la palabra. Esa palabra es la que nos limpia. No me digan que no es un efecto espiritual el ser limpio por la palabra. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que yo os he hablado. ¿No dice así la palabra de Dios? Entonces, hermanos, no nos metamos en una confusión y en una contradicción interior que no debe existir. Esto es académico más que todo por el método que seguimos, porque obviamente tiene una mecánica, pero básicamente el estudio académico de la palabra de Dios es una actividad espiritual. Amén. Que produce efectos espirituales en nosotros. Ojalá que nos quitemos de encima ese lastre y cuando estudiemos la palabra sintamos que estamos dialogando con Dios. Aleluya. Y dialogar con Dios es orar, porque eso es oración. Deja que Dios te hable y tú háblale también. Deja que Dios te escuche y escúchale tú también a Él. Lo que pasa es que a veces lo que nosotros llamamos académico es que leemos la Biblia sin sentido espiritual o sin profundidad. Eso es verdad, no es bueno. Porque eso le quita a la Biblia su trascendencia y se convierte en un libro más, y entonces lo que hace es que tropiezas en él. Dice que en este capítulo como que no se menciona igual que allá, y que aquí eran 20 personas y eran 18, entonces empieza a tropezar en tonterías, o sea que no tiene ningún problema. La Biblia es un libro de opinión, más que de detalles, es de opinión. Aquí tenemos la opinión de Dios. Realmente me importa poco si eran 19 o si eran 20. Si alguien se equivocó copiándolo o traduciéndolo. Pero si eran 20 o 19, lo que sé es que esa noche Dios les dio una victoria grande, gloria a Dios. Eso me interesa. ¿Cómo? Lo buscaron de corazón. Entonces lo buscaré de corazón y Él me dará la victoria. Gloria al Señor. Vamos a poner Cristo. Amén. Darle gracias a Dios.
y que Él nos dé amor por su palabra. Recuerde que en la palabra aprendemos todo. Aprendemos que Él sana, aprendemos que Él salva, aprendemos que Él bautiza con el Espíritu Santo, aprendemos que debemos orar, aprendemos que debemos buscar a Dios, aprendemos que Él vendrá otra vez, aprendemos que hay resurrección de muertos, aprendemos que Él nos da triunfo sobre el pecado, aprendemos que Él nos perfecciona, aprendemos que Él salva a la gente por nuestra predicación. Ahí lo aprendemos, dejemos que Él nos salve.